El señor Rómulo Abélica González llevaba en su camioneta a 2 de sus hijas a la escuela. Dejó a la hija de 12 años, pero en camino a la escuela de la de 13, una camioneta le cerró el paso y se le obligó a bajar. Eran policías del ICE, la agencia policíaca del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pero sus chamarras solo decían policía. Vamos a llevar, ¿ok? Aquí está el teléfono, denos un par de horas porque todavía lo tenemos que procesar. Ahorita si hablan no van a saber qué pasó con él, ¿ok? Anoche preguntábamos qué nombre debería dársele a una acción así, tan cruda, tan cruel, a fin de cuentas tan inhumana. Pero en Washington ven las cosas de otra manera. Hoy circuló la noticia de que el gobierno de Donald Trump estaría considerando separar a las mujeres y niños que crucen juntos de manera ilegal la frontera de Estados Unidos. El gobierno de Trump querría así dar un escarmiento ejemplar a las madres que se atrevan a cruzar con sus hijos. De ese tamaño serían las políticas que se estarían diseñando. La agresividad de Trump no parece tener límite y como hemos visto que estas versiones que se filtran a los medios terminan siendo realidad, más vale comenzar a creerlas. Esta es la niña que lloraba, la que grabó a su padre cuando lo detuvieron los policías del ICE. Porque me traen mi papá para atrás, que no destruye nuestra familia. Recuerdo que nos ponían la luz y que mi papá dijo que era la policía y que era inmigración. Lo siguieron a él. Después de que dejó a mi primera hermana en la escuela, iba a dejar a la otra cuando los agentes en carros normales sacaron una luz y la pusieron arriba del carro y entonces lo pararon. Me siento triste, no me siento completa sin mi papá. Estaba aquí para vivir una vida buena y para sostener a su familia y darnos a sus hijos una mejor oportunidad. Bienvenidos a la era Trump. Esta noche tendremos... El jueves vimos aquí cómo los agentes migratorios de Estados Unidos deshacían a una familia de padres mexicanos e hijas nacidas en Estados Unidos. El viernes hablamos de que se había filtrado que el gobierno de Donald Trump preparaba un proyecto para separar a las madres que cruzaran la frontera con sus hijos. Parecía algo increíble, pero hoy parece que así ocurrirá. Our Department of Homeland Security personnel going to separate the children from their moms and dads. Yes, I am considering, in order to deter more movement along this terribly dangerous network, I am considering exactly that. They will be well cared for as we deal with their parents. But you understand how that looks to the average person who is, It's more important to me, Wolf, to try to keep people off of this awful network. Separar a las madres de los hijos. Ahí está, en voz del gobierno de Donald Trump, que no se tienta el corazón. La madre que se atreva a cruzar con sus hijos y sea detenida, perderá a los hijos. Así, ya se podrá reunir con ellos después, pero siempre fuera de los Estados Unidos de Trump. Y al inicio del programa al secretario de Seguridad de Estados Unidos, a John Kelly, confirmar el plan para separar a niños migrantes de sus madres. Pero, ¿cómo afectará esta medida a las familias mexicanas que cruzan Estados Unidos? Vamos a ver. En 2016, 77,000 familias de migrantes fueron detenidas en la frontera con Estados Unidos, superando a los casi 59,000 niños que intentaron cruzar la frontera sin ningún acompañante. Tan solo el 5% de estas familias fueron originarias de México. El resto eran originarias de Honduras, Guatemala y El Salvador.
En 2016, las detenciones de familias mexicanas disminuyeron un 25% respecto a 2015. 2/3 partes de las aprehensiones a familias se dan en el sector de Río Grande, en Texas, donde están las oficinas centrales de la patrulla fronteriza. Bueno, un grupo de migrantes protestó en el centro de Los Ángeles para exigir la liberación de Rómulo Abélica González, el migrante mexicano detenido la semana pasada por agentes migratorios. Lo recordarán, fue la imagen que presentamos aquí desde el jueves, del momento en que su hija Fátima, de 12 años, grababa la detención de su padre. Rómulo podría ser deportado porque, de acuerdo con la Agencia de Inmigración y Aduanas, tenía antecedentes criminales. Íbamos en camino para llevarme a mí a la escuela cuando nos echaron la luz y mi papá paró y se acercaron al carro y le dijeron quién era su nombre. Mi papá le preguntó qué había hecho mal para que lo pararan y ellos le dijeron que se cayera y que se bajara del coche. Entonces, cuando lo estaban expulsando, yo traté de preguntar por qué hacían a mi papá y me dijeron que no podían contestar preguntas a mí. Y en ese momento me sentí muy triste y asustada. Deserción escolar por temor a la deportación. Autoridades de la Florida advierten de un progresivo abandono de las aulas por parte de estudiantes, principalmente de origen hispano. Las políticas migratorias del presidente Donald Trump habrían despertado el miedo de muchos padres a enviar a sus hijos a las escuelas. Esta es la historia de varias familias que prefieren que sus hijos permanezcan en casa y así evitar que puedan ser atrapados en una redada. ¿Nos puede llevar? Lucía y María comparten varias cosas en común. Viven en los Estados Unidos, son madres guatemaltecas, pero además no tienen un estatus migratorio en este país. Ya no podemos ir a comprar la leche, ni el pan, ni la comida, andamos con temor y miedo. Y también ellos, porque ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a irnos? Pidiendo a Dios que Dios los cuide, que nos protege, que nos ayude. Desde hace más de 14 años viven en Homestead, una localidad en el sur de la Florida en donde la mano de obra del trabajador agrícola es altamente demandada. Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, las cosas son diferentes para ellas y para sus hijos. Ya no quieren ir como a la escuela, ya se sienten como un temor. Dicen, si vamos a la escuela y si cuando regresamos usted no está, si lo lleva la migración, cuando usted regresa a dejar a nosotros a la escuela. Y entonces y luego dicen a ellos, y si no vamos a la escuela, pues el Estado nos va a mandar una carta porque no vamos a la escuela. Este es el momento más difícil que estas mujeres se enfrentan cada día. Recoger a sus hijos en la escuela se ha convertido en una fuente diaria de adrenalina. Lucía tiene 5 hijos, María 3. Ellos se van solos, como ya están un poco grandecitos y no saben si se encuentran ahí la migración y luego ellos piensan, ¿habrá o no habrá? Ellos caminan como 25 minutos para llegar a la parada del autobús. Por eso yo la recojo temprano porque solita de ella, y qué va a hacer ella sin mí, si me agarran a mí en la calle. Entonces yo la recojo más temprano para estar juntos. Muchos padres de familia eligieron no enviar más sus hijos a la escuela y mudarse de vecindario. Entre los muchachos también hay quienes ya no se sienten a gusto en las aulas de clase. Ya muchos están discriminando porque tú eres pobre o porque Donald Trump ganó o algo así. Están discriminando a los niños, entre niños en la escuela, y no es justo porque los niños se pueden pelear nomás por eso, porque están como ya no tienen ánimo para seguir el estudio. Evitan calles transitadas, no conducen autos y evitan el transporte público. No es un temor infundado. A Lucía le deportaron su esposo hace 4 años. Me mandó un mensaje de texto: ten cuidado que vas a ir a dejar los niños, no pases acá porque ahí está la migración. María habla de la única cara amable y en la que confían. Se trata del guardián del pueblo, como llaman a Luis Campo, quien cada mañana recorre las calles de Homestead con su celular y les avisa en dónde está la migra. A veces yo lo grabo porque a ellos no les gusta mucho que uno lo grabe, en verdad. Pero a veces lo que hago es avisar a las personas inmigrantes que en esa área hay agentes de inmigración, que no salgan, que tengan cuidado mucho. Eso es marcarle y avisarle. Avisarle a todos que migración está en esa área, que por lo menos que no se atraviesen por esa área, que sigan otro camino.
Las autoridades escolares han enviado cartas a los padres de familia donde señalan que las escuelas son sitios seguros y que el estatus migratorio de sus estudiantes nunca se pregunta y menos se reporta a la policía. Orlando Guerrero, NTN 24. Fíjese, los señores canadienses se están poniendo las pilas porque sabe que es gente muy valiosa. Luego de las políticas migratorias de Donald Trump, los inmigrantes que llegaron desde pequeños a Estados Unidos, conocidos como Dreamers, viven con el temor de ser deportados. Ante esta situación, Canadá ha levantado la mano para darles una nueva oportunidad. De acuerdo con el diario canadiense The Globe, actualmente este país trabaja en una medida para abrirles las puertas bajo la premisa de que los que eventualmente lleguen a Canadá son personas que trabajan y construyen familias. Cada año los inmigrantes indocumentados aportan miles de millones de dólares a la economía de los Estados Unidos. De acuerdo con el Instituto de Política Fiscal, su contribución es superior a los 11.000 millones en el estado de Nueva York, solo en el pago de impuestos. Las personas sin papeles mueven en la economía de toda la nación alrededor de 40.000 millones de dólares, según esta misma organización. Nuestro periodista Alejandro Rincón se encuentra a esta hora con el autor de una nueva investigación sobre la enorme fuerza económica que representan los indocumentados para la Unión Americana. Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Durante el transcurso de la presidencia Trump ha sido recurrente la narrativa de que la población inmigrante en situación migratoria irregular está aquí en parte para consumir los recursos de la nación en vez de aportar. Sin embargo, trascienden nuevas evidencias que apuntan precisamente a esto último, al gran impacto positivo y sobre todo en materia económica que tienen los indocumentados para la nación americana. Justamente esas evidencias las presenta el Instituto de Política Financiera a través de un estudio que acaba de ser revelado. Nos acompaña ahora mismo el autor de ese reporte. Bienvenido a NTN 24. Gracias por este momento con nosotros. Así que del reporte que ustedes acaban de hacer, ¿qué le impactó más? ¿Y cuáles son las industrias principales para los trabajadores indocumentados? ¿Dónde están teniendo el impacto más grande? ¿Qué contribuciones hacen a la economía de los Estados Unidos? Bueno, sin duda la cosa más impresionante es la contribución de los inmigrantes. Están contribuyendo el 3% más o menos del Producto Interno Bruto del Estado de Nueva York. Escuchamos muy seguido que los inmigrantes no contribuyen a la economía, pero en este caso se muestra que hay una gran contribución económica y también una contribución impositiva muy importante. Mucha gente piensa que los inmigrantes indocumentados no pagan impuestos, pero sin duda pagan impuestos a las ventas, a la propiedad. En el estado de Nueva York, $1.000 millones de dólares en contribuciones impositivas vienen de los inmigrantes indocumentados. Una de las industrias más grandes en las que están haciendo esta contribución son la construcción. Digamos, ¿qué industrias son las que tienen mayor impacto? Sin duda, construcción y agricultura son los más importantes, pero se espera menos, por ejemplo, que hay una contribución importante en la industria de servicios, hay una contribución grande en los inmigrantes trabajando en lugares que, digamos, si lo pensamos, reconocemos, en restaurantes, en ventas, en las partes de atrás, sobre todo, esos trabajos de ingresos bajos. Creo que hay bastante más en servicios que en construcción o en agricultura. Ya tienen ustedes el dato que es sumamente importante y contribuye a entender mucho más la contribución real de la población inmigrante indocumentada, al menos en materia económica. El dato clave, $40.000 millones de dólares a nivel global de contribución. Es una suma que por supuesto no puede pasar desapercibida. Es la información que tenemos para ustedes por el momento desde Nueva York. Continúen con más en el informativo. Sin duda, gracias Alejandro.